Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Baena Fernández y el día de hoy hablaremos del pasado simple utilizando las palabras when, before and after. Podemos iniciar diciendo o expresando que el pasado simple se utiliza para hablar de acciones que se completaron en un momento específico en el pasado. Y para que esto tenga sentido o lógica, es necesario conectar los eventos en el orden que sucedieron. Para ser más claros, vamos a empezar por el when, que podemos traducirlo o darle un significado de cuándo. Este se utiliza para conectar dos acciones que ocurrieron en el pasado, regularmente una después de la otra. Veamos el ejemplo. I saw her when she left the house. ¿Qué significa esto? Yo la vi cuando ella salió de la casa. Ahí podemos apreciar entonces las dos acciones, que es ver y salió, donde aplica entonces este conector. Hablemos ahora de before. Before podemos relacionarlo con el significado o traducción de antes de. Este lo utilizamos para indicar que una acción ocurrió antes que la otra en el pasado. Por ejemplo, I finished my homework before I went to bed. Lo que traduce, yo terminé mi tarea antes de irme a la cama. Para hablar de after, podemos utilizar o decir que esta significa después, lo que nos puede llevar a que la acción ocurrió después que la otra en el pasado. For example, after I finished my work, I went to the gym. Es muy claro entonces apreciar que en estos ejemplos se ven las dos acciones o las acciones realizadas en el pasado y que tienen una secuencia que da lógica y sentido a las oraciones. Para concluir entonces, es importante hacer claridad de que before y after indican claramente el orden en que ocurrieron las acciones. Con when, el orden puede ser más flexible, pero también es claro decir que ocurre o primero o casi simultáneamente. Bueno, para continuar, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Ruiz y ahora hablaremos de las palabras terminadas en ed en el inglés, siendo el sufijo ed en inglés utilizado para formar el pasado simple de los verbos regulares. Esto significa que al agregar ed al infinitivo de un verbo, estamos indicando que la acción ocurrió en el pasado. Algunos de los ejemplos que podemos tener es play, que significa jugar, con played, que significa jugó, walk, que significa caminar, con walked, que es caminó, work, es trabajar, y worked, que es trabajó. Estos son de gran importancia, ya que con estos podemos comprender cómo funcionan los verbos en pasado simple, siendo fundamentales para poder narrar eventos pasados, describir experiencias y entender la gramática inglesa. Uno de los usos comunes de los verbos en pasado simple con ed podrían ser para poder hablar de acciones que ocurrieron en un momento específico del pasado, sería más o menos I visited my grandparents last weekend, que es visité a mis abuelos el fin de semana pasado. Digamos que para describir hábitos o acciones repetidas en el pasado se utiliza she studied English every day. Ella estudió inglés todos los días. Para, digamos, contar una historia, podemos decir
Once upon a time, there was a princess who lived in a castle. Érase una vez, había una princesa que vivía en un castillo. Después de todo esto y con este excelente trabajo, hemos explorado juntos cómo usar los conectores temporales, como when, before and after, para darle vida a nuestras historias. Recuerden que estos conectores son como pequeñas piezas de un rompecabezas que nos permiten ordenar los eventos en el tiempo y crear narraciones más interesantes. El pasado simple con el sufijo ed también ha sido nuestro compañero de viaje en esta lección. Al combinar estos elementos, podemos describir nuestras experiencias pasadas de manera clara y precisa. Pedimos que no nos detengamos acá, sigamos practicando en nuestra casa, creando historias, utilizando un diario, escribir en un blog o simplemente contarles a nuestros amigos y familiares sobre nuestras aventuras. Adiós y gracias por prestar atención.